hace pocos momentos, por rato, se supo de la decisión de la Corte Suprema de revocar la libertad de la cual gozaba hace 4 días el Machi Celestino Córdoba. Esta es la libertad condicional, naturalmente, porque le queda todavía tiempo para cumplimiento de condena. Es parte de lo que queremos conversar porque el gobierno de hecho estuvo apelando a la decisión que había tomado la semana pasada, hace 4 o 5 días, la Corte de Apelaciones de Temuco, que sí había otorgado la libertad. Es parte de lo que queremos conversar con el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic. Vlado, buenas noches, gracias por recibir nuestro llamado. Hola Matías, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, vamos a entrar en otros temas también para revisar un poco la contingencia, pero este tema ocurre recién. ¿Qué señal queda para la sociedad tanto la decisión de la Corte de Apelaciones de hace 4 días de poner en libertad condicional a Celestino Córdoba, dados los antecedentes que tiene y el impacto del crimen del cual fue condenado, y esta decisión ahora de la Corte Suprema, a tu juicio? Sí, bueno, yo me alegro que la Corte Suprema haya finalmente hecho justicia, porque la verdad es que yo creo que muchos quedamos desconcertados cuando vimos la primera decisión respecto de otorgarle la libertad condicional. Recordemos que Celestino Córdoba está condenado a 18 años de cárcel, producto de ser coautor de un incendio que tuvo como resultado la muerte del matrimonio Lutzinger-Macay. Desde ese punto de vista, me parece que la sociedad chilena queda desconcertada cuando ve una decisión de una libertad condicional en circunstancias que hoy la Corte Suprema dice todo lo contrario. Dice aquí no están los antecedentes los requisitos que tiene que cumplir una persona, un reo, para poder postular o verse beneficiado, ¿no es cierto?, este tipo de beneficios carcelarios. Por lo tanto, me parece que la Corte Suprema hoy día viene a tomar la decisión correcta, abiertamente. Y también me alegro mucho que el gobierno no haya estado de acuerdo con la decisión de primera instancia, ¿no? Ahora, queda para el razonamiento y para la conversación algo que es muy interesante, porque el tribunal, la Corte Suprema, tiene a la vista o considera el informe que se hace, el informe psicológico que se hace, con el cual la Corte de Apelaciones da la libertad. Y ese informe psicológico, entre otras cosas, dice que Córdoba no ha asumido la autoría del delito por el cual está condenado, ni conciencia del mal ocasionado con su actuar delictivo. Eso dice la Corte Suprema para revocar la libertad. Ese mismo informe lo tuvo a la vista la Corte de Apelaciones. Qué preocupante es que con esos antecedentes haya jueces de la República, o más bien explícame cómo hay tal diferencia de criterio que los jueces de Corte de Apelaciones, ese informe de los expertos, de los psicólogos que le dicen, ojo, esta persona no reconoce la responsabilidad, la culpa, ni tiene conciencia del mal causado, igual lo dejan en libertad. Sí. Bueno, efectivamente es llamativo. Yo cuando me enteré de la noticia de la Corte Suprema me llamó mucho la atención porque en su fallo justamente ellos hacen referencia a este informe. Claro. Y la verdad es que... ¿Aló? Sí, te escuchamos plenamente. ¿Me escuchas? No, hace referencia a este informe y la Corte Suprema es bien explícita. Es bien explícita en decir que él no cumple con los requisitos para tener este beneficio. Tal cual. Porque en los informes psicosociales justamente... quienes lo evaluaron llegan a la conclusión de que él efectivamente no muestra un arrepentimiento, no está en condiciones de poder estar en libertad condicional. Abiertamente, la ley en eso es bien precisa, en los requisitos para poder obtener este tipo de beneficios. Entonces, es bien llamativo, sinceramente es bien llamativo. Claro. Yo me alegro que la Corte Suprema haya tomado esta decisión, pero en estricto rigor uno se pregunta qué es lo que pasó en las primeras instancias, porque... Y me imagino que los profesores, ahora no estamos en épocas lectivas, pero me imagino que los profesores de Derecho tienen aquí un caso súper interesante. ¿Cómo llega a un juez A o un juez B, uno de una Corte de Apelaciones y otro... Yo sé que los jueces tienen que dirimir, conceptual, según su parecer frente a una ley, ¿no es cierto? Interpretar una ley, si un delito o no es delito, si amerita o no amerita una pena.
Pero es un mismo informe, que mira, voy a leer textual lo que dice la Corte Suprema, que según el informe de la comisión respectiva, la comisión de psicólogos y expertos, su decisión unánime, los psicólogos, se funda, entre otras cosas, en relación al artículo 2, número 3 de la normativa mencionada. El informe que dice, el señor Celestino Córdoba Tránsito no satisface el requisito estipulado en el tercer punto del artículo 2 del decreto ley 321, ya que según dicho informe, respecto a evaluación especializada, el usuario no presenta autoría como tampoco conciencia del delito ni mal ocasionado. Y sigue, más allá de lo que ya hemos hablado. Entonces, ¿cómo un abogado que es luego juez frente a un informe psicológico opera de manera A y el otro juez de manera B? Imagino que esto es un manjar para un profesor de Derecho. ¿Cómo explicar esto? Porque yo no lo soy y me queda grande. Sí. No, a mí también me llama la atención cómo es posible que Celestino Córdoba haya obtenido la libertad condicional en circunstancias que el informe es tan lapidario, ¿no? Porque además es un informe por unanimidad. Entonces, claro, realmente a mí me llama mucho la atención. Da para pensar mal. Pero bueno, la Corte Suprema, como saben, es la Corte Suprema la que finalmente también tiene la capacidad de evaluar a quienes tienen una dependencia jerárquica respecto a la Corte Suprema. Por lo tanto, me imagino que ellos tendrán capacidad de evaluar qué es lo que está pasando acá. Además, un caso tan sensible. Esta situación que es tan curiosa, por decirlo de alguna forma, da para pensar en que hay activismo judicial, da para pensar de que más allá de este caso y en tantos casos más, que pudiera haber otra circunstancia que no sea exactamente la aplicación de la ley, ¿o te parece que ese sería abusivo? Sí. Mira, yo no sé, sinceramente no lo sé, Matías. Yo siempre he sido bien cauto respecto de comentar los fallos judiciales. Creo que como somos poderes distintos, en eso hay que ser cuidadoso también, digamos. Hay países donde son mucho más laxos, ¿no? Y el poder político, por decirlo así, se entromete mucho en las decisiones judiciales. No es el caso de la democracia chilena y eso en buena hora. Sí. Entonces, no me atrevería a juzgar tan lapidariamente a los jueces de primera instancia que resolvieron la libertad condicional. Simplemente diría, bueno, eso es materia de lo que la Corte Suprema podrá evaluar, En ¿no? fallo dividido, Yo hay me que alegro decirlo, que la instancia superior y última hayan tomado esta decisión, pero también tendrán que evaluar qué es lo que sucedió hacia abajo, ¿no? Sí. Ahora, hay que decir pero no que me atrevería a llamarlo activismo judicial. Ahora, No tengo antecedentes para eso. hay que decir en beneficio de la honestidad y de lo que ocurre, es que el fallo de la Corte Suprema no es unánime, es dividido. O sea, ahí cabe la posibilidad de los matices y las interpretaciones distintas también en la Corte Suprema. Pero bien, puesto ya ese caso y ya respondido las dudas, quiero ir a otro tema de actualidad. El exdiputado y exministro Giorgio Jackson ha dado su primera entrevista desde que salió del gobierno y lo ha dado haciendo lo que dijo que iba a hacer, que muchas veces se anuncian pero no se hacen, que es presentar recursos ante los tribunales por injurias, calumnias, porque él estima que él puede haberse equivocado, puede ser mal evaluado en sus políticas públicas como ministro, en fin, aquí y allá, pero la crítica política es distinto a que le digan que es quien orquestó una mafia y una prácticamente crimen organizado. Y sobre eso el exdiputado Giorgio Jackson no está disponible para dejarla pasar, por así decirlo. ¿Está ahí, Vlado? Se nos fue un segundito. Vamos a retomar un segundito porque se nos cayó. ¿Ahí sí, Vlado? Aquí estoy. Ahí sí, que se fue la imagen un segundito. ¿Qué te parece esta reestreno público de Giorgio Jackson, que estuvo tanto tiempo fuera, con estas querellas? A ver, me parece que Giorgio Jackson, cuando él renuncia al ministerio, dice: renuncio, a pesar de que creo están cometiendo una injusticia conmigo, sin embargo lo hago para no complicar al presidente o al gobierno, pero me guardo el derecho de tomar acciones judiciales contra quienes han hecho imputaciones de un delito o de varios delitos que no corresponden y que son infundadas. A mí me parece que la justicia tendrá que resolverlo, pero me parece que tiene todo sentido que frente a ciertas frases que uno observó en ese debate previo a su renuncia, que eran abiertamente falsas y se le imputaba directamente un delito. Entonces creo que está en todo su derecho y además hace bien para fijar un límite en política. O sea, yo no creo en esta política que no tiene límites, en donde todo da lo mismo, en donde uno puede acusar al otro de las peores cosas
incluso de delitos, y que finalmente nada suceda, aunque sean todas mentiras. No, me parece que son delicados. O sea, creo que él tiene todo el derecho a hacerlo y creo que es bueno para la democracia chilena que sepamos distinguir lo que puede significar una discusión política, incluso muchas veces en un tono elevado, cuestión que yo creo que ya estamos Y bastante es, cansados muchos de eso, ¿no? De ese tono anticonvivencia, pero más allá de eso, por último tiene un límite, que otra cosa es imputarle delitos a tu adversario político sin tener ninguna prueba de aquello. No corresponde. Creo que es bueno fijar esa línea para todos. sí, y no puede dañar, porque una de las personas que ha sido querellado por George Jackson es ni más ni menos que un senador del socialismo democrático, Fidel Espinosa, que por mucho que digan, bueno, es en lo personal a Fidel Espinosa, no al Partido Socialista, no sería raro que se resintiera esa relación del Frente Amplio con el socialismo democrático. ¿Eso importa? ¿Debe tenerse en consideración a tu juicio? Bueno, a ver, sí, efectivamente es un tema complejo, pero por otro lado entiendo la motivación de Giorgio Jackson respecto de fijar un límite. Y yo creo que ese límite al final va a servir, creo que va a ser bueno para la política chilena. No da lo mismo imputarle al otro cualquier cosa sin tener ninguna prueba, o peor aún, sabiendo que es falso, que también me da la impresión de que muchas veces había algo de eso. Si es que esto complica las cosas, yo diría que no, porque, a ver, una cosa es lo que pueda decir individualmente un senador y otra cosa es el Partido Socialista, ¿no? Ojalá que las cosas no se entiendan de esa manera. ¿Mm? Ya. Por último, tema muy... Individuales, ¿no? O sea, Sí, sí, aquí sí. lo que está haciendo Jackson es buscar responsabilidad individual, no colectiva, mucho menos política, es simplemente una responsabilidad individual. Y de nuevo, si uno mira el lado positivo de todo esto, porque por supuesto que es toda una... Esto creo que no, nada de esto le hace bien a la política, ¿no? El hecho que hayamos llegado hasta acá. Pero hay algo bueno que espero quede de esto, y es que cuando abramos nuestra boca desde la política, entendamos que las cosas tienen su límite. Creo que eso es bueno para la democracia chilena. No, porque como uno educa a un Nos hijo, cabe a todos, las nos cabe acciones... a todos, Matías, Sí, 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 nos sí. cabe a todos. De izquierda a derecha, de pe a pa, tendremos que ser responsables con lo que decimos. No es muy No puede ser distinto... que la gente prenda la tele y vea que nosotros decimos cualquier cosa. Eso no le hace bien a nadie. No, no es muy distinto como uno educa a un hijo, porque los hechos tienen consecuencias. Así se opera y así se educa a alguien para que asuma la madurez. Si tú vas a hacer esto, Tal bueno, cual. está en tu libertad, pero puede pasar esto, esto o esto. Es más o menos el mismo criterio. Vlado Mirosevich, quiero llevarte al último tema que está imposible más actual. Y antes de que se pase, porque probablemente va a pasar después, qué sé yo, pero el caso de las comidas en la casa de Salaquet. Primero, salir de la duda. ¿Tú fuiste alguna vez? ¿Te invitaron alguna vez? No, nunca fui a ninguna cena en la casa de Salaquet. ¿Te invitaron? No me invitaron. Ya. No. Está bien. ¿Qué te parece todo lo que ha sucedido? ¿Cómo lo estás mirando? ¿Cómo lo analizas? ¿Crees que faltó algo o sencillamente jamás debieron haber ido o faltó el registro solamente? En fin, ¿y cómo opera la lógica del trato de un parlamentario con los grupos de interés, que es importante conocerse y relacionarse también, ¿no es cierto?, con honestidad y transparencia? ¿Qué pasó ahí, a tu juicio? Claro. A ver, yo creo que hay dos dimensiones, ¿no? La primera es que desde el punto de vista jurídico, si es que uno va a participar de una conversación con un grupo, con una industria que está interesada en una legislación en particular, ese parlamentario, ese sujeto de interés está, por supuesto, obligado a registrar esa reunión. Eso es lo primero. Claro, algunos dicen, no, es que fuimos a hablar cuestiones generales. Sí, pero cuando uno va a hablar con una asociación de AFPs respecto de la ley de reforma a las pensiones y uno es miembro de una determinada comisión en el Congreso, la verdad, y ese es el espíritu de la ley, tiene que quedar registrado. Porque uno está hablando, primero, en calidad de tu responsabilidad o de tu trabajo, del tipo de decisiones que tú puedes tomar. Segundo, del ámbito estrictamente de tu competencia. O sea, están hablando de la comisión X y de la industria X. Por lo tanto, sí creo que esas reuniones debieron haber quedado registradas. Eso en ningún caso quita que sea legítimo conversar. En ningún caso. Yo en eso yo soy completamente partidario. Hay que conversar
con todo, y hay que escuchar las posiciones de todos, eso es muy bueno. El punto es que tiene que quedar registrado y tiene que haber transparencia respecto de eso. Ahora, de todas maneras, no me deja de llamar la atención que sea todo en la reunión, en una casa de un lobista en particular. Creo que este tipo de encuentros se pueden hacer en otras instancias. ¿Qué Me instancias llama la te ha atención tocado? que sea en la casa de... Cuéntanos tú, ¿ah? ¿en qué instancias como parlamentario te ha tocado conocer a personas que te vienen a plantear su punto de vista? No lo digo solamente en la oficina parlamentaria, sino que alguna circunstancia más informal, no sé, que te haya tocado en la fila del teatro o en el estadio o en el cumpleaños de un amigo en común que no sabías que tenías con alguien y te dice, diputado, Oblado, fíjate que has mirado esta ley como la están peor que bla, 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 aquí y allá. ¿Qué te ha tocado a ti? A ver. Porque la realidad A ver, es yo distinta diría que a cada lo que vez podemos que... esbozar en una ley. No, yo creo que cada vez que hay una legislación relevante que a nosotros nos toca votar y hay algún actor de esa nueva regulación que se ve afectado o que tiene una posición o un interés determinado, lo lógico es que se exprese ese interés legítimo, es que se exprese ese interés y ese diálogo que por lo demás es necesario entre el mundo de la política, el mundo empresarial, el mundo social. Es necesario que haya esa triple conversación, ¿no? Nadie está juzgando eso, no me parece que las reuniones haya que dejar de hacerlas, en ningún caso. Yo creo que las reuniones sostenidas entre parlamentarios o ministros con AFP o con quien sea, es legítimo que existan, ese no es el problema. El problema es que tienen que ser llevadas a través del cauce institucional y ese cauce es muy concreto. ¿Y qué O te... se expresa a través de presentaciones formales y oficiales en las comisiones del Congreso o se expresa a través de reuniones bilaterales, pero reuniones que tienen que ser registradas, que en general yo recomendaría, la ley no se refiere a esto en particular, pero uno recomendaría que se hagan en una sede lo más institucional posible, o sea, que se hagan en el Congreso. Yo, por ejemplo, cada vez que me toca recibir a alguien por lobby, lo hago o en mi oficina de Valparaíso o en mi oficina de Arica, pero creo que el hecho de que sea en la oficina le da un tono, no sé, un poco más republicano, ¿no? En el buen Y, sentido de la palabra. a ver, o Esa sea, impresión me da. vamos a la realidad, La ley no realidad. regula esto. Esto también puede ser en otro lugar, pero me da la impresión de que esto es bueno que se haga de esta manera. Ahora, si hay una reunión... Ahora, otra cosa puede ser, mira, nosotros vamos a intercambiar opiniones generales respecto al destino del país. Eso puede no ser considerado lobby exactamente, eso está bien. No todo diálogo es lobby, no todo diálogo es una representación de un interés Ya, ¿y concreto respecto a una legislación. Claro, ¿qué es lo que ¿Ah? conocemos de lo de la Casa de Salaqueta es lobby y qué es lo que es sencillamente una relación para mirar el país de distintos puntos de vista? Porque así nos dijeron, desde el gobierno nos han dicho que, o hemos escuchado decir que estos son conversaciones generales. Sí. ¿Te parece a ti, coincides con el criterio? No, a mí me parece me parece en general que no conozco el detalle de estas conversaciones, pero si uno participa de una reunión con una industria en específica respecto de la reforma de pensiones, por ejemplo, y uno es miembro de la comisión que ve el tema de la reforma de pensiones, me da la impresión de que eso evidentemente es para hablar de la reforma de pensiones, y Ya. no hay ningún problema en eso. Ya, pero el Yo tema creo es que no aquí se registró. simplemente aquellos que participaron, basta con que digan, ¿Y la señal, cometimos un Vlado? error, no lo registramos y tenemos que registrarlo, así de simple. Nadie Sí. sataniza el diálogo, simplemente hay que registrarlo como la ley obliga. ¿Y qué Pero te no pareció, creo. sí, la declaración del presidente de la República el otro día que hizo mención a la primera parte de tu argumento, el diálogo hasta que duela, pero no hizo mención pero le faltó registro y le pido a mis ministros que de aquí en adelante registren Eso es lo esos que- diálogos? A mí me parece que ese camino, Matías, sería el más fácil. Yo creo que es mejor reconocer que no hubo registro y que debe haberlo, y que cometieron un error y que debe haberlo. Lo mismo los parlamentarios que participaron en eso. Simplemente reconocer el error y decir, bueno, de ahora en adelante esto no volverá a suceder. Hay, por lo demás, asociados ciertas multas respecto de incumplimientos de no declarar una reunión. En la ley esto está todo muy determinado, muy regulado, pero creo que más bien vale la pena reconocer el error y ya está. O sea, sinceramente, porque ahora, no todas las reuniones, una reunión en donde se converse respecto de los destinos del país, más en general, por ejemplo, o respecto al futuro de la economía.
a propósito que está el ministro de Economía, hablar sobre el futuro de la economía chilena Eso y distinto, no claro. específicamente sobre una u otra reforma. Eso es verdad, eso es perfectamente cierto. Pero bueno, yo creo que bastaría con decir, mira, reconocer el error Y ya está. y ya está. Ahora, Sí. pero creo que vale la pena. La ley tenía un espíritu súper claro y el espíritu era, cuando hay una representación de un interés que es legítimo, la ley lo considera legítimo y nadie lo cuestiona, tiene Claro. que estar registrado en un registro público. Eso simplemente, no me parece mucho más. Ahora, a mí no me deja llamar la atención que sea en la casa de Salaquet en particular. Que sea en la casa de un lobista me parece un poquitito exagerado, digamos. Pero Está bueno, bien. eso es entrar a juzgar desde otro punto de vista, pero legalmente eso no está mal, en la Vlado, medida que se registre. Vlado Meroso, Sí. muchísimas gracias como siempre por conversar con nosotros. Que estés muy bien. Bien, muchas gracias a ti. Chao, buenas noches. Chao.